Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acabo de llegar aquí a mi casa y nada, me he puesto a leer todo lo posible de Ludovic, me he puesto a empollarme todos los vídeos posibles para más o menos pillar una idea por encima del personaje. Y después también otra cosa que me he puesto a ver ha sido temas de reseñas de gente, tanto, no solo tanto de los ballenas, sino también de otros creadores de contenido, para más o menos hacerme una idea. En líneas generales, ¿qué me parece Ludovic? ¿Me parecería un personaje al que tirarle 100%? Por ahora, no. Pero, ojo, sí es verdad que he visto algunas cosas. Ludovic sí sería un personaje al que yo le tiraría 100%, solo bajo una condición. Si habéis sacado a Talene o si vais a ir a por Talene. ¿Por qué? Porque Ludovic no solo cura, ¿vale? Ahora entraremos en detalle en sus habilidades y en sus cosas. Ludovic, el problema o su variabilidad es si el combate va a estar estable. ¿Vale? Ludovic es un personaje que si el combate no se mueve, o sea, si es un combate en el que las fichas avanzan y se quedan quietas y ya está y no hacen nada más, Ludovic es un personaje que gana muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, Ludovic con Igor hacen antisinergia. ¿Por qué? Porque Ludovic lo que quiere es plantar su campo de flores y empezar a cultivarlo. Mientras que Igor no para de moverse. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso le putea a Ludovic a la hora de hacer un campo muy fuerte. Sí es verdad que con el resto de personajes, o sea, con Cecia, con Zoran, con Viperian, o sea, son personajes que son muy estables, con lo cual hace un buen combo con ellos, pero, por ejemplo, con personajes como por ejemplo, los torturadores, los maulers, no es un personaje que especialmente brille. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Shakir pega un salto, Brutus corre muchísimo, con lo cual se despega muchísimo de la pelea. Soren se reposiciona, Antandra pega un salto al enemigo más dañado. O sea, es una facción que sufre mucho. Y lo mismo le pasa, por ejemplo, en el caso de justamente los portadores de luz. O sea, con Bala, con Marily, con Corin. O sea, son personajes que saltan, que están todo el rato moviéndose. Y eso a Ludovic le cuesta mucho, ¿vale? Esto por el caso de PvP. O sea, con el caso de PvP son las cosas que le veo a Ludovic. Con el caso de PvE, ¿por qué antes he mencionado a Talín? Muy sencillo, porque Talín al final lo que hace es ir hacia el boss, quedarse quieta, o en PvP también hace lo mismo, o sea, se queda quieta y empieza a spamear su ulti. ¿Cuál es el problema? Que sí es verdad que Ludovic aquí puede mantenerla muchísimo tiempo con vida, porque le va a dejar el campo debajo y ya está, pero el único problema que le he visto es que no es un healer principal, o sea, no es un Smokey, no es una Hewin, no es un tank, perdón, no es un curador que podáis depender entera y exclusivamente de él. Es un curador que, bueno, va a hacer su trabajo, pero no va a hacer un trabajo excepcional, o sea, no va a ser un support estrella. ¿Por qué? Porque al final Ludovic, por lo que he estado viendo, ¿vale? Ahora ya vamos a entrar un poco más en detalle. Como ya comentamos en sus habilidades, su ulti va a generar este campo de flores y no solo va a curar, sino que va a hacer daño a la gente que esté dentro del campo, ¿vale? Y con la vida que curen, ¿vale? O sea, cuando Ludovic mueva, el campo siempre lo va a hacer al aliado más débil. Por eso con Talene, por ejemplo, es un personaje que va muy bien. Lo mismo va con, por ejemplo, Brutus, porque Brutus siempre va a ser el personaje más débil, con lo cual podéis garantizar este pseudo combo, ¿no? De saber a dónde va a ir el campo de flores 100%, ¿no? Porque va a ser es el aliado más débil. Lo mismo pasa, por ejemplo, a la hora de cuando pone el campo, ¿no? Y el enemigo pierde esa vida y la transfiere en curación. Y lo mismo cuando transfiere curación y la transforma en daño, ¿no? Es un personaje que me parece curioso porque está todo el rato transformando esa vida en daño y con Talene le viene muy bien. Pero, por ejemplo, con el resto de zombies, no. O sea, yo por ahora no le he visto una sinergia. ¿Por qué? Porque sí es verdad que todos los zombies tienen esa capacidad, ¿no? De sacrificar su vida para hacer un bien mayor, ¿no? Por ejemplo, Igor da igual que esté a cero de vida porque va a seguir saltando en las tumbas. Zoran, por ejemplo, cuando rompe su vínculo, destruye a su aliado de atrás y le quita como el 80% de su vida. En parte lo entiendo, ¿vale? Que tenga esa similitud con ellos, pero no es un personaje que si sois free to play o si sois alguien que sois mid spenders o algo así, que yo recomendaría ir.
Los únicos casos por ahora que he visto y que van muy bien es si habéis sacado a Talene, caso número 1. Caso número 2, si queréis hacer un equipo zombie fuerte para Arena Suprema, sería el caso número 2. Y el tercer caso, entre comillas, es si lo queréis exprimir a la hora de onírico, a la hora de, por ejemplo, que tenéis a Faraesto o tenéis una compo muy en concreta que decís, hostia, me vendría muy bien este segundo support. Pero, por lo general, por ahora, yo lo que os diría es esperaos una semana, 5 días por lo menos, a ver cómo se comporta con el resto de composiciones y si hay alguna composición para Ludovic free to play, ¿vale? No, o sea, para mí Ludovic es un personaje tipo Ulmus que por ahora no me dice nada, pero obviamente puede de repente salir una compo y decir, oh, qué guay. Pero como siempre digo, por ejemplo, salió la compo con Ulmus, pero yo las mayores compos que por ahora he visto, a pesar de que en mi server hay gente que tiene Ulmus, no es con Ulmus. O sea, son otras composiciones. Con Iron siguen siendo las mismas. Entonces, no os dejéis llevar porque sea un banner único y tengáis más probabilidad. Para mí, personalmente, si sois free to play y no tenéis un equipo sólido, tiradle al banner permanente, ¿vale? O sea, gastad todos los diamantes en el banner permanente y no los gastéis en el de Ludovic. ¿Por qué? Porque como digo siempre, fijaos, en la reserva de premios tenemos un 10%, mientras que en el reclutamiento global tenemos un 22%, con lo cual tenedlo mucho, pero que muy, 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 muy en cuenta esto, ¿vale? Ya entrando en materia, ¿por qué antes he mencionado el arma, ¿no? ¿Por qué el arma es tan importante con Ludovic? Muy sencillo, ¿vale? Si entramos con Ludovic, cuando lleguemos a más 10, o sea, cuando lleguemos a más 10, vamos a poder coger 4 veces los nutrientes, ¿vale? Mientras que al principio solo podíamos una vez, en más 0 podemos ahora 2 veces y en más 10 podemos 4 veces. ¿Esto qué significa? Que a más se alargue la pelea, Ludovic va a ser un personaje que cada vez gane más relevancia. O sea, va a ser un personaje que eventualmente va a sobreescalar a todo el mundo. O sea, va a hacer un daño brutal. ¿Qué ocurre? Que para ello la pelea tiene que durar, tiene que aguantar la pelea. ¿Qué ocurre? Que actualmente casi todas las peleas acaban muy rápido, sencillamente porque está Arden y Carolina, o Arden y Alsa, cosas así por el estilo, ¿vale? Y si queréis ir a aguantar, normalmente la gente lo que va a poner es Hewin, por ejemplo. Entonces, no sé. O sea, no me llega a convencer de todo en PvP por eso mismo, porque es un personaje que primero no se va a mover y en el caso de que lo tarjeten está muerto. O sea, es un personaje que necesita otro curandero para ayudarle a cumplir su función y a escalar este campo de flores hasta 4 veces, ¿no? Hasta que lo tires 4 veces y consiga esas mejoras. Porque si no las consigue, o sea, es un personaje que pierde muchísimo, ¿vale? Y en el caso de Supremo Plus, un personaje que vale subirlo a Supremo Plus, en cierta manera sí, porque el campo lo que hace es que va a hacer daño y al instante va a hacer daño, aturdiéndolo, ¿vale? Con lo cual es una habilidad que me parece buena, porque en el momento que el Ludovic reposicione su campo de flores, estuneará al enemigo sin necesidad de haber curado, ¿vale? O sea, le hará daño y lo estuneará. Es una habilidad buena que es precisa para el Supremo Plus. Para Onírico no. Para Onírico no. O sea, para Onírico yo creo que lo podéis sacar en Mítico Plus y dejarlo a más 10. Y es un personaje que va a cumplir. Pero en PvP yo creo que esto sí es necesario, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente, como he dicho, o sea, tener estas cosas en cuenta de que por ahora Ludovic no... O sea, es un personaje tipo Ulmus, ¿vale? Es un personaje que por ahora yo no recomendaría. Obviamente, si os cumple una función muy específica, lo podéis tirar, o sea, podéis sacarlo, podéis ir a por él. Pero el problema es que para mí es que hay personajes por ahora mejores que Ludovic, o podéis sacar composiciones mejores que ir a por este personaje en concreto. No sé, no sé. O sea, me ha gustado el concepto, me ha gustado verlo, ¿vale? Y tengo una repetición que os quiero enseñar de alguien que me ha atacado en Suprema, si mal no recuerdo, con Ludovic. Creo que ha sido esta, que ha sido una defensa. Sí, aquí. Fijaos que ya alguien me ha atacado con Ludovic en Paragon, o sea, muy bien. Y fijaos que me ha atacado con esta compo, ¿no? De Zoran, con Carolina, pero fijaos que llevaba un Rowan, o sea, llevaba un Rowan para mantenerlo con vida al principio. Y es ahí cuando ha cobrado mucho sentido. Fijaos que os la voy a enseñar aquí a cámara lenta. Fijaos como Ludovic, fijaos que no se mueve,
¿vale? Planta el campo, pero necesita a Rowan al principio para dar esas pociones a todo el mundo, fijaos, cómo mantiene Rowan al principio a todo el mundo vivo, y una vez Rowan castea y le da la energía suficiente y todo el mundo ya ha pasado ese tiempo para que Ludovic consiga plantar su campo de flores, conseguir esa vida extra, etc., sí es verdad que Ludovic gana muchísimo, ¿vale? Pero el problema es, ahora lo vamos a ver otra vez, para que nos fijemos esta vez en Ludovic, ¿vale? El problema es que no, o sea, no le veo por ahora, algo claro. O sea, me parece bueno como personaje, pero fijaos que aquí han estado al borde de la muerte, ¿vale? Fijaos que tenía Rowan, y gracias a Rowan ha sido con lo que se ha mantenido vivo, porque fijaos, el carrito de Rowan se ha quedado ya sin pociones. Y justamente cuando Rowan se ha quedado sin pociones es cuando Ludovic ha empezado a curar, ¿no? Ha empezado a tener ya esa fuerza, ¿no? Por así decirlo. Pero el problema es que, por lo que he visto aquí, fijaos que me ha snipeado, me ha hecho ciertas cosas, pero si mis magos llegan a estar vivos, no creo que Ludovic hubiera aguantado hasta ese cuarto campo, o sea, tirar 4 veces el campo. Con lo cual, sí que en parte me parece un poco flojo, de cierta manera. Pero obviamente habrá que ver si con X composiciones gana mucho y si con X composiciones pierde, ¿vale? Obviamente me he atacado con un Ludovic en Paragon contra una composición que no hay ninguna ficha en Paragon, con lo cual no hay mucho que se pueda comparar ahí. Pero fijaos que aún así Ludovic ha necesitado de ese segundo support al principio como Rowan para paliar ese daño, y aún así fijaos que Rowan ha estado al borde de quedarse sin curaciones. O sea, que Ludovic ahí, aunque aparezca que ha aportado mucho, se ha quedado a medias, ¿vale? ¿Cómo valoraría a Ludovic, no? Ya terminando el vídeo. Para mí Ludovic es un support mago, o sea, es un support tipo Rainier que puede hacer daño, que puede aportar mucho a la pelea, sin necesidad de estar muy subido, ¿vale? Pero sí es verdad que el Supremo Plus de Ludovic gana mucho para PvP, pero no gana mucho para PvE. O sea, para los enfrentamientos contra personajes, el poder stunear los 3 segundos es muchísimo. Pero el problema es que para Onírico, el poder stunear al boss 3 segundos no te sirve de nada, porque no lo puedes stunear, ¿vale? Con lo cual, habrá que verlo, ¿vale? Sobre todo en todos los bosses. Si en el Crocker ya lo han usado, ¿vale? Creo que sí había alguien, creo que sí lo ha usado, si mal no recuerdo. Déjame mirarlo un momentito. No lo han usado por ahora todavía. Pero eso, es lo que os digo. En otros vídeos sí lo he estado viendo a Ludovic. Con lo cual, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Estas primeras conclusiones, estas cosas que he sacado por encima. Y nada, como siempre, dadle like, suscribiros. Tenéis el Discord abajo, en la descripción, para poder uniros. Y como siempre, digo, un saludo, chao, chao, y hasta la próxima. Adiós.